Pidió Visconti a Castruccio que atacara a los florentinos para que, obligados estos a defender sus propias tierras, retirasen las tropas de Lombardía. Inmediatamente, Castruccio, con bastantes tropas, invadió el Valdarno inferior y ocupó Fucecchio y San Miniato, causando grandes desórdenes en la comarca. Esto obligó a los florentinos a llamar a sus tropas, que apresuradamente llegaron a Toscana, cuando Castruccio, obligado por otra necesidad, volvió a Luca. La familia Poggio era poderosa en esta ciudad, no solo por haber favorecido a Castruccio, sino también por ser la que más contribuyó a hacerle señor y, juzgando que sus servicios no habían sido bien remunerados, púsose de acuerdo con otras familias para sublevar la población y expulsar de ella a Castruccio. Una mañana empuñaron las armas, fueron al palacio donde residía el lugarteniente de Castruccio, encargado de administrar justicia, y lo mataron. Seguidamente, empezaron a sublevar al pueblo, pero Esteban Poggio, hombre anciano y pacífico, que no había tomado parte en la conspiración, acudió ante los conjurados y, con su autoridad, les hizo deponer las armas, prometiendo ser mediador entre ellos y Castruccio para que realizaran sus aspiraciones. Rindieron, pues, las armas con tan escasa prudencia como las habían tomado, porque sabedor Castruccio de lo ocurrido en Luca, sin pérdida de tiempo, con parte de su ejército, y dejando al frente del resto a Pablo Guinigui, vino a la ciudad. Contra lo que esperaba, vio que había cesado el motín, y colocó a sus partidarios, armados, en todos los sitios oportunos. Juzgaba Esteban Poggio que Castruccio debía estarle obligado, y fue a verle, no rogando por él, pues creía no necesitarlo, sino por sus parientes, suplicándole que tuviese en cuenta la juventud de los culpados y la antigua amistad y los servicios que le había prestado su casa. Respondióle Castruccio cariñosamente que se tranquilizara, porque le producía mayor satisfacción encontrar apaciguado el tumulto que disgusto tuvo al saber este desgraciado suceso. Pidió además a Esteban, 647, que le trajera a todos los comprometidos, dando gracias a Dios por la ocasión que le deparaba de demostrar su clemencia y liberalidad. Pero cuando llegaron a su presencia, confiados en la palabra de Castruccio y en la de Esteban, fueron, con éste, presos y muertos. Mientras tanto, los florentinos habían recobrado San Miniato, pero a Castruccio pareció oportuno cesar en aquella guerra, porque hasta asegurarse en Luca, no debía apartarse de esta ciudad. Hizo, pues, proponer una tregua a los florentinos, que estos aceptaron inmediatamente, a causa de estar agotados sus recursos y necesitar suprimir los gastos. Pactóse la tregua por 2 años, quedando cada cual dueño del territorio que poseía. Libre Castruccio de los cuidados de la guerra, para que no renaciera el peligro en que había estado su dominación en Luca, con diferentes motivos y pretextos se deshizo de cuantos, por ambición, podían aspirar al dominio de la ciudad, no perdonando a ninguno, privándoles de la patria y de los bienes, y a los que pudo apresar, de la vida, y asegurando haber conocido por experiencia que ninguno de ellos podía serle fiel. Para mayor seguridad construyó una ciudadela en Luca, empleando como materiales los de las torres pertenecientes a los que había desterrado o muerto. Mientras Castruccio, hecha la paz con los florentinos, se fortificaba en Luca, seguía haciendo cuanto pudiera, sin manifiesta guerra, contribuir a su mayor grandeza, y muy deseoso de ocupar Pistoia, por creer que, dueño de esta ciudad, tenía puesto un pie en Florencia, procuró por varios procedimientos atraerse a los habitantes de la montaña. Al mismo tiempo se gobernaba de tal suerte con los bandos de Pistoia, que todos confiaban en él. Encontrábase entonces dividida esta ciudad, como lo estuvo siempre, en blancos y negros. El jefe de los blancos era Sebastián, 648, de Posente. Y el de los negros, Jacobo de Abra. Ambos tenían con Castruccio secretísimas negociaciones, y cada uno de ellos deseaba expulsar al otro, hasta el punto de que, después de varias cuestiones, acudieron a las armas. Jacobo se hizo fuerte en la puerta florentina y Sebastián en la luquesa y, confiando los dos más en Castruccio que en los florentinos, por creerle más expedito y dispuesto a la guerra, ambos le pidieron secretamente auxilio, y a ambos lo prometió Castruccio, diciendo a Sebastián que iría en persona, y a Jacobo que enviaría a su pupilo Pablo Guinigui. Fijado el momento oportuno, envió a Pablo por la vía de Pisa, y a medianoche fue él directamente a Pistoia, porque así lo habían convenido Castruccio y Pablo. Llegaron ambos a Pistoia y fueron recibidos como amigos, dándoles entrada en la población. Cuando Castruccio juzgó el momento oportuno, hizo señal a Pablo, y entonces el uno mató a Jacobo de Abra y el otro, a Sebastián de Posente. Los partidarios de uno y otro fueron o muertos o presos, quedando Castruccio dueño de Pistoia, cuya señoría expulsó del palacio y obligó al pueblo a prestarle obediencia.
Para atraerse su benevolencia, perdonó muchas de las deudas antiguas y le hizo muchísimas ofertas, como también a toda la comarca, de cuyos habitantes, la mayoría acudió a ver al nuevo príncipe. Por las esperanzas que dio y por su conocido valor, consiguió que todos tranquilamente le obedecieran. Por entonces, la carestía de víveres produjo algunos tumultos en Roma, porque el pueblo atribuía la causa de este mal a la ausencia del Papa, residente en Aviñón, quejándose del gobierno de los tudescos y siendo frecuentes los homicidios y otros desórdenes, sin que Enrique, lugarteniente del emperador, pudiera remediarlo. Temió Enrique que los romanos le expulsaran de la ciudad y llamasen al rey Roberto de Nápoles, restituyendo Roma al Papa. No tenía amigo más próximo a quien poder acudir que Castruccio, y le rogó, no solo que le auxiliara, sino ir personalmente a Roma. Creyó Castruccio que debía hacerlo inmediatamente, para prestar un servicio meritorio al emperador, y porque la ausencia de éste era, a su juicio, muy perjudicial a su dominación en Roma. 649. Dejando en Luca a Pablo Guinigi, fue con 600 jinetes a Roma, donde le recibió Enrique con grandes honras, y en breve tiempo su presencia aumentó tanto el prestigio del partido del emperador que, sin sangre ni violencias, quedó restablecida la tranquilidad, pues Castruccio hizo traer por mar, de la comarca de Pisa, bastante trigo, y con ello quitó motivo a los tumultos. Después, aconsejando unas veces y castigando otras a los principales de Roma, a todos los redujo a obedecer a Enrique. El pueblo nombró a Castruccio senador de Roma y le concedió otros muchos honores. Del cargo de senador tomó posesión Castruccio con grandísima pompa, poniéndose una toga de brocado con un letrero que decía por delante, es lo que Dios quiere, y por detrás, será lo que Dios quiera. Mientras tanto, los florentinos, descontentos de que Castruccio se hubiera apoderado de Pistoia durante la tregua, meditaban la manera de sublevarla, cosa que en su ausencia creían fácil. Entre los desterrados de Florencia que vivían en Pistoia, encontrábanse Babo Sieci y Jacobo Baldini, personas de autoridad y dispuestas a intervenir en todo trastorno. Estaban en inteligencia con sus amigos de dentro de Pistoia, y, ayudados por los florentinos, penetraron de noche en esta ciudad y expulsaron de ella a los partidarios y a las autoridades puestas por Castruccio, matando a algunos y devolviendo la libertad a su patria. La noticia de este suceso causó vivo enojo a Castruccio y, con licencia de Enrique, regresaron él y sus tropas apresuradamente a Luca. Al saber su vuelta, los florentinos, creyendo que no se detendría hasta llegar a Pistoia, determinaron anticipársele y ocupar con sus tropas Val de Nievole, ocupación que, a su juicio, cortaba el paso a Castruccio para recobrar Pistoia. Su ejército, engrosado con los partidarios del bando güelfo, acampó en el territorio de esta ciudad. Castruccio, con el suyo, vino a Montecarlo y, al saber dónde estaba el de los florentinos, determinó no ir a su encuentro a la llanura de Pistoia, ni esperarlo en la de Pesia, sino dar la batalla, si le era posible, en el desfiladero de Serravalle, en cuyo caso creía segura la victoria, aunque sabía que los florentinos tenían 30.000 hombres y él solo había escogido de los suyos 12.000. Aunque confiaba en 650, su genio y en el valor de sus soldados, temía que, en terreno llano, le envolviera la multitud de sus enemigos. Serravalle es un castillo situado entre Pesia y Pistoia, sobre una colina que cierra el Val de Nievole. No está junto al camino, sino a distancia de un tiro de arco y dominándolo. El sitio por donde se pasa es escarpado, la pendiente, suave por ambas laderas, pero tan estrecha, sobre todo en la altura donde se dividen las aguas, que 20 hombres de frente pueden ocuparla. Este fue el punto donde Castruccio determinó hacer frente al enemigo, o para que sus pocas tropas tuvieran ventaja, o para que no vieran a los enemigos antes de la batalla, a fin de que el gran número de estos no les asustara. El gobernador del castillo de Serravalle era Manfredi, alemán, quien, antes de que Castruccio fuera señor de Pistoia, conservó la fortaleza como sitio común a los de Luca y a los de Pistoia, y después nadie quiso agredirle, ya que él prometía la neutralidad y no ponerse de parte de ningún bando. Por esto, o por ser muy fuerte el castillo, quedaron así las cosas. Pero, en las circunstancias actuales, deseó Castruccio apoderarse de aquel punto y, teniendo estrecha amistad con uno de los del castillo, convino con él enviarle por la noche, víspera de la batalla, 400 soldados y que matara al gobernador. Así dispuestas las cosas, no movió el ejército de Montecarlo, para que los florentinos se animaran a pasar. Estos, que deseaban alejar la guerra de Pistoia y reducirla a Val de Nievole, acamparon bajo Serravalle con propósito de pasar al día siguiente el desfiladero, pero Castruccio que, sin ruido, se apoderó aquella noche del castillo, partió a medianoche de Montecarlo y silenciosamente llegó al amanecer con el ejército al pie de Serravalle, de suerte que los dos ejércitos empezaron a ascender,
cada cual por su lado, la colina. Dirigió Castruccio su infantería por el camino ordinario, y un cuerpo de 400 jinetes por la izquierda hacia el castillo. Los florentinos, por su lado, enviaron delante 400 hombres a caballo, después la infantería y tras ella, los hombres de armas, no esperando encontrar a Castruccio sobre la colina, porque ignoraban que se había apoderado del castillo. De pronto, la caballería florentina, al llegar a lo alto, descubrió la infantería de Castruccio tan cerca, que apenas tuvieron tiempo los florentinos para calar las heladas. Los de Castruccio, dispuestos al ataque contra sus enemigos desprevenidos, les acometieron resueltamente, y estos casi no pudieron, 651, resistir, siendo pocos los que hicieron frente. Al correr la noticia de este encuentro en el ejército florentino, todo fue confusión y desorden. La caballería no podía moverse entre la infantería, y ésta era atropellada por los caballos y los carruajes. A los jefes era imposible, por lo estrecho del sitio, ir adelante ni atrás, de manera que, en tan gran confusión, nadie supo lo que podía ni lo que debía hacer. Entretanto, la caballería que había venido a las manos con la infantería enemiga, era destrozada sin poder defenderse, porque la estrechez del terreno no le permitía desplegarse, y tan solo por voluntad resistía, pues teniendo a los dos flancos la montaña, detrás a los suyos y delante a los enemigos, no le quedaba sitio por donde huir. Entretanto, Castruccio, en vista de que los empeñados en el combate no eran bastantes para rechazar al enemigo, envió infantería por el camino del castillo, atacándole por el flanco con tanta furia, que los florentinos no pudieron resistir el ímpetu, y vencidos más bien por las malas condiciones del terreno que por la fuerza del enemigo, empezaron a huir. Los que estaban detrás emprendieron la fuga hacia Pistoia y, extendiéndose por la llanura, cada cual procuraba salvarse como mejor podía. La derrota fue grande y sangrienta. Cayeron prisioneros muchos capitanes, entre ellos, Bandino de Rossi, Francisco Brunelleschi, Juan de la Touza, todos ellos nobles florentinos, y otros muchos toscanos y napolitanos que envió el rey Roberto en favor de los güelfos y militaban con los florentinos. Los de Pistoia, al saber la derrota, inmediatamente expulsaron a los partidarios de los güelfos y se entregaron a Castruccio, quien, no contento con esto, ocupó Prato y todas las fortalezas del llano a ambos lados del Arno, acampando con su ejército en la llanura de Peretola, a 2 millas de Florencia, donde estuvo muchos días repartiendo el botín y festejando la victoria con carreras de caballos y otros juegos, en que tomaban parte hombres y meretrices, y haciendo acuñar moneda, como en desprecio de los florentinos. También intentó corromper a algunos nobles ciudadanos para que abriesen de noche las puertas de Florencia, pero, descubierto el complot, fueron presos y decapitados los jefes, entre ellos Tomás Lupacio y Lambertuccio Frescobaldi. Asustados los florentinos por aquella derrota, apenas veían medio de salvar su independencia y, para tener mayor certeza en el auxilio del rey Roberto de Nápoles, le enviaron embajadores, prometiéndole a cambio la soberanía de Florencia. El rey aceptó el ofrecimiento, 652, no tanto por el honor que le dispensaban los florentinos, como por saber lo mucho que importaba a sus estados que el partido güelfo continuará dominando en la Toscana. Convino con los florentinos que estos le pagaran 200.000 florines anuales, y envió a su hijo Carlos con 4.000 hombres a caballo. Mientras tanto se veían los florentinos libres de la vecindad de las tropas de Castruccio, porque éste tuvo necesidad de ir a Pisa para reprimir una conjuración contra él suscitada por Benedicto Lanfranchi, uno de los principales de aquella ciudad, quien, no pudiendo sufrir que su patria fuera súbdita de un luqués, se sublevó contra él con propósito de ocupar la ciudadela, expulsar la guarnición y matar a los partidarios de Castruccio. Pero como en tales negocios el secreto solo puede mantenerse entre pocos comprometidos y estos no bastan para la ejecución, cuando buscaba mayor número de afiliados, encontró quien descubriera la conspiración a Castruccio, se atribuyó esta infamia a Bonifacio Cerchi y a Juan Giudi, ambos florentinos, desterrados en Pisa. Castruccio prendió y ejecutó a Lanfranchi, además de desterrar a todos sus parientes. También mandó decapitar a muchos otros nobles ciudadanos. Conoció que no le era posible contar con la fidelidad de Pistoia y de Pisa y, por todos los medios de astucia y de fuerza, procuraba consolidar en ella su poder, lo cual dio tiempo a los florentinos para reunir tropas y esperar la venida de Carlos. Cuando éste llegó, determinaron no perder tiempo, y juntaron un numeroso ejército, por haber llamado en su auxilio a casi todos los güelfos de Italia. Este ejército contaba con más de 30.000 soldados de infantería y 10.000 de caballería. Discutido si debían atacar primero Pistoia o Pisa, decidieron acometer a Pisa como empresa de más fácil éxito, por la reciente conjuración que en ella había ocurrido contra Castruccio, y de mayor utilidad, pues creían que, tomada Pisa, se rendiría Pistoia.
A principios de mayo de 1328 salió a campaña este ejército florentino, y ocupó inmediatamente Lastra, Signa, Montelupo y Empoli, llegando a San Miniato. Por su parte, Castruccio, al saber el numeroso ejército que los florentinos habían organizado contra él, no se asustó en manera alguna, creyendo que había llegado el momento en que la fortuna pusiera en su mano la dominación en la Toscana, porque el enemigo no se mostraría más esforzado en Pisa que lo había estado en Serravalle y ahora no le quedaría ni la esperanza de rehacerse como entonces. 653. Reunió, pues, 20.000 infantes y 4.000 hombres a caballo, situándose en Fusequio, y envió a Pisa a Pablo Guinigui con 5.000 infantes. El castillo de Fusequio es el más fuerte de la comarca de Pisa, por estar situado entre la Gusiana y el Arno, y en una elevación sobre la llanura. En aquel punto, el enemigo no podía impedirle, sino dividiendo sus fuerzas en dos partes, recibir provisiones que le llegaban de Pisa y de Luca, ni sin gran desventaja atacarle o acometer a Pisa, porque, en el primer caso, quedaría entre el ejército de Castruccio y el que había en Pisa, y en el segundo, teniendo que pasar el Arno, no podría hacerlo con el enemigo a su espalda, sino con grandísimo peligro. Para animar a los florentinos a pasar el río, Castruccio había colocado su ejército, no en la orilla del Arno, sino junto a los muros de Fusequio, dejando espacio entre el río y sus tropas. Ocupado San Miniato, los florentinos celebraron consejo para decidir entre atacar Castruccio o dirigirse a Pisa y, calculadas las dificultades de cada una de estas empresas, decidieron dar la batalla. Las aguas del Arno iban entonces tan bajas, que se podía vadear el río, pero mojándose los soldados hasta los hombros y los caballos hasta la silla. Al amanecer el día 10 de junio, los florentinos, dispuestos a la batalla, hicieron pasar el río aparte de su caballería y un cuerpo de 10.000 infantes. Castruccio, atento a lo que le convenía hacer, atacó con 5.000 infantes y 3.000 jinetes a los que pasaban el río y, sin darles tiempo a que todos estuvieran fuera del agua, vino con ellos a las manos. Además, envió 1.000 infantes ligeros por la orilla del Arno, aguas arriba, y otros 1.000 aguas abajo. La infantería florentina, agobiada con el peso de las armas y del agua, aún no había salido toda del cauce del río. Al pasar los primeros caballos, que no fueron muchos, removieron el fondo del Arno, hasta el punto de hacer difícil el paso a los que venían tras ellos, porque muchos, al no pisar tierra firme, se encabritaban contra los jinetes, y muchos más se hundían en el fango, quedando sin poder moverse. Viendo los generales florentinos la dificultad de pasar el río por aquel punto, llevaron las tropas río arriba para encontrar fondo más firme y cauce más fácil de cruzar. A este paso se oponían los infantes enviados por Castruccio hacia aquella parte. Armados a la ligera con rodelas y lanzas cortas, les herían en la cara y en el pecho, dando al mismo tiempo grandes gritos, con los cuales y las heridas espantaban a los caballos, que, revueltos unos con otros, rehusaban avanzar. 654. La pelea entre la gente de Castruccio y los que habían pasado el río, fue ruda y terrible. Por ambas partes las bajas eran numerosas, y cada una hacía los mayores esfuerzos para vencer a la otra. Los de Castruccio querían echar al río a los florentinos, y estos ganar terreno para que, saliendo del agua los que estaban pasando el Arno, pudieran entrar en combate. A la obstinación de los soldados se unían las excitaciones de los jefes. Castruccio recordaba a los suyos que tenían delante a los mismos que poco antes habían vencido en Serravalle, y los generales florentinos censuraban a sus tropas que se dejasen vencer por tan pocos. Viendo Castruccio que la batalla duraba y que todos los combatientes estaban cansados, siendo muchos de ambas partes los heridos y los muertos, mandó avanzar un nuevo cuerpo de 5.000 infantes y, cuando estuvo detrás de los que combatían, ordenó a estos que, como si huyeran, se retirasen a derecha y a izquierda de este nuevo cuerpo. Al hacer dicha retirada, los florentinos avanzaron y ganaron algún terreno, pero al llegar a las manos los fatigados por la lucha con los que venían de refresco, al poco tiempo les rechazaron estos hasta el río. La lucha entre la caballería de ambos ejércitos era aún incierta. Conocedor Castruccio de la inferioridad de la suya, había ordenado a los capitanes que se limitaran a resistir el choque del enemigo, porque esperaba vencer la infantería y, vencida esta, rechazar con más facilidad la caballería, como así sucedió, porque, cuando los infantes enemigos se retiraron hasta el río, envió el resto de su infantería contra los caballos, hiriéndoles con lanzas y dardos. Entonces atacó la caballería de Castruccio con mayor ímpetu, y obligó a huir a los enemigos. Observando los generales florentinos las dificultades de su caballería para atravesar el río, intentaron que pasara infantería por más abajo para atacar por el flanco a las tropas de Castruccio, pero la altura de las márgenes y el estar ocupada la opuesta por los soldados de este, hicieron fracasar dicha tentativa. Fue, pues, el ejército florentino derrotado,
con gran gloria de Castruccio, y de tan gran número de tropas, solo se salvó una tercera parte. Quedaron prisioneros muchos jefes, y Carlos, hijo del rey Roberto, con Miguel Agnolo, Falconi y Tadeo de Albisi, comisarios florentinos, se refugiaron en Empoli. Fue el botín grande y la mortandad, grandísima, como puede imaginarse por la importancia y tenacidad de la lucha. De los florentinos murieron 20.231 hombres, y de Castruccio, 1.570. 655. Pero la fortuna, enemiga de su gloria, cuando más debía prolongarle la vida, se la quitó, interrumpiendo los grandes designios que de mucho tiempo antes meditaba realizar, y que solo la muerte podía impedir. Durante el día de la batalla se había fatigado mucho Castruccio y, al terminar esta, lleno de cansancio y sudor, se retiró a la puerta de Fusequio, esperando allí la vuelta de sus soldados victoriosos, para recibirlos personalmente y darles las gracias, y también para acudir, si el enemigo continuaba haciendo frente en alguna parte, al punto que fuera necesario, porque juzgaba que el oficio de un buen general obligaba a ser el primero en montar a caballo y el último en apearse. Así estuvo expuesto a una brisa que hacia el mediodía se eleva del Arno, brisa, casi siempre pestilente, que le enfrió todo el cuerpo. No hizo caso Castruccio de esta molestia, como hombre habituado a tales indisposiciones, y su negligencia le costó la vida, porque, a la noche siguiente, fue atacado de una fiebre violentísima y, yendo en aumento, todos los médicos juzgaron mortal la dolencia. Comprendiendo Castruccio la gravedad de su estado, llamó a Pablo Guinigui y le dijo: 656. Si hubiera creído, hijo mío, que la fortuna me detuviese en mitad del camino de la gloria que ambicionaba, después de tan grandes éxitos, mis esfuerzos no fueran tantos, y te dejara, con estado más pequeño, menos enemigos y menos envidias. Porque, satisfecho con la dominación de Pisa y de Luca, no hubieras sojuzgado a los de Pistoia y, con tantas ofensas, irritado a los florentinos. Haciéndome amigo de Florencia y Pistoia, mi vida, si no más larga, hubiese sido más tranquila, dejándote estado menos grande, pero sin duda más sólido y seguro. Pero la fortuna, que quiere ser árbitro de todas las cosas humanas, ni me dio juicio bastante para conocerla, ni tiempo suficiente para dominarla. Tú sabes, porque muchos te lo han dicho y yo no lo he negado, cómo, siendo muchacho, entré en casa de tu padre, privado de cuantas esperanzas caben en un ánimo generoso, cómo tu padre me crió y educó con afecto puramente paternal, y cómo, bajo su dirección, llegué a ser valeroso y digno de la fortuna que has visto y ves. Al morir tu padre encomendó a mi lealtad tu persona y toda su fortuna. Te he educado y ha crecido tu herencia con el cariño y la fidelidad a que estaba obligado por los beneficios de tu padre. Para que fuese tuyo, no solo todo lo que tu padre te dejó, sino también lo que con mi valor y fortuna ganase, jamás quise tomar esposa, a fin de que el amor de los hijos no me impidiera en algún modo mostrar a tu padre y a ti la gratitud a que me juzgo obligado. Te dejo un gran estado, con gran satisfacción mía, pero me contrista dejártelo débil y poco seguro. Te queda la ciudad de Luca, que nunca estará satisfecha de vivir bajo tu dominación. Te queda Pisa, donde viven hombres de condición inconstante y de mala fe, ciudad que, aunque acostumbrada a estar en dominio ajeno en varias épocas, se desdeñará de servir a un señor luqués. Pistoia también te será poco fiel, por estar dividida en bandos e irritada contra nosotros a causa de recientes injurias. Tienes por vecinos a los florentinos ofendidos, a quienes de mil modos hemos injuriado, sin acabar con su poder, y recibirán la noticia de mi muerte con más alegría que la de la conquista de toda la Toscana. No puedes confiar en los duques de Milán ni en el emperador, por vivir lejos, ser perezosos y tardíos en enviar socorro. No cuentes pues, sino con tu propia habilidad y el recuerdo de mi valor, y con la reputación que te dará la presente victoria que, si la aprovechas con prudencia, servirá para que hagas la paz con 657, los florentinos, quienes, asustados por la derrota, accederán a ella de buen grado. Yo procuraba tenerlos por enemigos, por creer que su enemistad me proporcionaría poder y gloria, pero tú debes buscar por todos los medios su amistad, porque, con ella, vivirás tranquilo y seguro. En este mundo es muy importante conocerse a sí mismo y saber calcular la posición y los recursos. Quien se reconoce incapaz para la guerra, debe ingeniarse para reinar por medio de las artes de la paz. Te aconsejo que, por este camino, procures gozar el fruto de mis esfuerzos y peligros, lo cual lograrás fácilmente, si estimas acertados mis consejos. Así tendrás conmigo doble obligación, la de haberte dejado tantos dominios y la de enseñarte a conservarlos. Después mandó venir a los ciudadanos que de Luca, Pisa y Pistoia militaban a sus órdenes, y recomendándoles a Pablo Guinigui, hizo que le juraran obediencia. Hecho esto, murió,
dejando a la posteridad gloriosa memoria, y causando a sus amigos mayor pesar del producido en todo tiempo por la muerte de un príncipe. Sus honras fúnebres fueron celebradas con gran pompa, sepultándole en la iglesia de San Francisco en Luca. Ni el mérito ni la fortuna fueron tan amigos de Pablo Guinigui como de Castruccio, pues poco después perdió a Pistoia y enseguida a Pisa, manteniendo, no sin trabajo, la dominación en Luca, que continuó en su familia hasta su bisnieto. Fue, pues, Castruccio, como lo demuestra cuanto hemos dicho, hombre de raro mérito, no solo entre sus contemporáneos, sino comparado con los de pasadas épocas. De elevada estatura, bien proporcionado y tan amable y cariñoso con cuantos se le acercaban, que ninguno de los que le hablaron se separó de él descontento. Sus cabellos eran casi rojos y los llevaba cortados por encima de las orejas. En todo tiempo, aunque lloviera o nevara, iba con la cabeza descubierta. 658. Fue cariñoso con sus amigos, terrible con sus enemigos, justo con sus súbditos, infiel con los extranjeros. Si podía vencer por astucia, no empleaba la fuerza, porque decía que lo que da fama es la victoria, no los medios de alcanzarla. Ninguno fue tan audaz para afrontar los peligros, ni tan cauto al salir de ellos. Acostumbraba decir que los hombres deben intentarlo todo sin asustarse de nada, y que Dios ama a los hombres animosos, porque siempre se vale de ellos para castigar a los pusilánimes. Era, además, admirable por la oportunidad de sus respuestas y por la agudeza o urbanidad de sus sátiras. En estas no perdonaba a nadie, pero tampoco se ofendía porque no le perdonasen. De aquí que se citen muchas frases mordaces dichas por él y muchas que oyó con paciencia, como las siguientes. Compró una perdiz en un ducado y, censurándole un amigo su prodigalidad, le dijo, tú no darías por ella más que un sueldo. Así es en verdad, respondió el amigo. A lo que replicó Castruccio, pues un ducado para mí vale mucho menos. En cierta ocasión tenía ante sí un adulador y, por desprecio, le escupió al rostro. El adulador dijo entonces, los pescadores mojan todo su cuerpo en las aguas del mar por capturar un pequeño pez, bien puedo yo dejarme mojar con tu saliva, para capturar una ballena. Castruccio, no solo le oyó pacientemente, sino que le premió. Diciéndole un religioso que no era bueno viviese con tanto lujo, respondió, si esto fuera vicio, no haríais tan brillantes fiestas a vuestros santos. Al pasar por una calle vio a un jovenzuelo que salía de casa de una meretriz y que se ruborizó porque le viera. Castruccio le dijo, no te avergüences cuando sales, sino cuando entras. Diole un amigo a desatar un nudo muy bien hecho, y le dijo, ¿crees, necio, que quiera yo desatar lo que atado me da tanto que hacer? Diciendo a uno que presumía de filósofo, sois como los perros, que andan siempre alrededor de quienes pueden darles mejor de 659, comer, le respondió aquel, y también somos como los médicos, que vamos a casa de quienes más nos necesitan. Iba por mar de Pisa a Liorna y lo sorprendió furiosa tempestad, asustándole mucho. Uno de sus compañeros le motejó su pusilanimidad, diciendo que él no tenía miedo, a lo cual contestó Castruccio, no me maravilla, porque cada cual estima su alma en lo que vale. Preguntándole uno cómo lograba hacerse querer, le respondió, procura, cuando vayas a un convite, que sobre la silla de madera no se siente un madero. Vanagloriándose uno de haber leído mucho, le dijo Castruccio, mejor es vanagloriarse de haber retenido algo en la mente. A otro que se envanecía de beber mucho y no embriagarse, le replicó, lo mismo hace un buey. Vivía Castruccio en grande intimidad con una joven. Un amigo se lo censuró, diciéndole que hacía mal en permitir que le dominara una mujer. Te equivocas, le respondió, no me posee, yo la poseo. Censurándole otro su afición a manjares muy delicados, replicó, tú no gastarías en ellos lo que yo gasto. Y diciendo aquel que era cierto, añadió, entonces tú eres más avaro que yo glotón. El luqués Tadeo Bernardi, hombre riquísimo y espléndido, le convidó a cenar. Al llegar a su casa, le llevó Tadeo a una habitación cubierta toda de tapices, y cuyo pavimento era un mosaico de piedras finas entrelazadas de modo que formaban flores, ramas y follaje. Entonces Castruccio escupió a Tadeo en la cara. Enojado díjole aquel, no sabía dónde escupir que te ofendiera menos. Preguntáronle cómo murió César, y contestó, quiera Dios que yo muera como él. Estando una noche en casa de uno de sus capitanes, donde habían sido convidadas bastantes señoras para una fiesta, y bailando y bromeando más de lo que a su posición convenía, un amigo se lo censuró, y él le dijo, quien es juicioso de día, no será loco de noche. Fue uno a pedirle un favor, y Castruccio hizo como que no le oía, el solicitante se arrodilló, y Castruccio le censuró esta humillación. La culpa es tuya, dijo aquel, por tener los oídos en los pies.
Por esta respuesta consiguió doble de lo que pretendía. Acostumbraba decir que el camino para ir al infierno era fácil, porque se iba hacia abajo y con los ojos cerrados. Pedíale uno cierto favor con muchas e inútiles frases, y le dijo: cuando quieras algo de mí, envía a otro que lo pida. 660. A otro charlatán que le pronunció largo y fastidioso discurso, diciéndole al final: temo haber cansado vuestra atención con mis palabras, le respondió: de ningún modo, porque no he oído nada de lo que has dicho. De uno que fue hermoso niño y había llegado a ser hombre gallardo, decía que era demasiado ofensivo, pues primero quitó los maridos a las mujeres y ahora quitaba las mujeres a los maridos. A un envidioso que reía, le dijo: ríes porque te sucede algo bueno, o porque a otro le ocurre algo malo. Cuando estaba aún a las órdenes de Francisco Guinigui, le dijo uno de sus camaradas: ¿qué quieres, si me dejas darte un bofetón? Respondió Castruccio: un yelmo. Mandó matar a un ciudadano de Luca que le ayudó a engrandecerse, y le dijeron que hacía mal en matar a un antiguo amigo, a lo cual respondió: no me engaño, porque mato a un enemigo nuevo. Alababa Castruccio a los hombres que vivían con mujer sin casarse, como a los que proyectaban navegar y no se embarcaban. Me maravillan, decía, los hombres que, cuando compran un objeto de barro o de cristal, lo hacen sonar antes para ver si es bueno, y para tomar mujer, se contentan con verla. Preguntóle uno, cuando estaba expirando, cómo quería ser enterrado. Con la cara contra la tierra, respondió: porque sé que, muerto yo, todo este país se volverá de arriba abajo. Preguntáronle también si, para salvar su alma, había pensado alguna vez en hacerse fraile, y respondió que no, porque le parecía extraño que Fray Lazarcone fuera al paraíso y Ubuccione della Fagiuola al infierno. Otra pregunta hecha a Castruccio fue la de cuándo convenía comer para estar sano, y contestó: el rico, cuando tiene apetito, y el pobre, cuando puede. A uno de sus oficiales que se hacía ayudar por su criado para vestirse le dijo: Dios quiera que también tengan que llevarte la comida a la boca. Había puesto uno en la fachada de su casa un letrero en latín pidiendo que Dios le preservara de malvados. Castruccio lo vio, y dijo: preciso es, para conseguirlo, que él no ponga los pies en su casa. Pasando un día por una calle donde había una casa muy pequeña con una puerta muy grande, exclamó: esa casa se escapará por la puerta. Discutiendo con un embajador del rey de Nápoles sobre los bienes de los desterrados, llegó a acalorarse, y el embajador le dijo: no, 661, temes al rey de Nápoles. Castruccio le respondió: vuestro rey, ¿es bueno o malo? Bueno, contestó el embajador. Entonces, replicó Castruccio, ¿cómo quieres que tema a los hombres buenos? Podría referir otros dichos suyos llenos de ingenio y seriedad, pero creo que los expresados bastan para testimonio de sus grandes cualidades. Vivió 44 años, y en la buena y mala fortuna fue excelente. De la buena hay suficiente memoria, sus desgracias las atestiguan las esposas con que estuvo encadenado en la prisión y que aún se ven hoy en la torre de su casa, donde mandó fijarlas para perpetuo testimonio de sus adversidades. Y como en vida no fue inferior a Filipo de Macedonia, padre de Alejandro, ni a Escipión el africano, murió a la misma edad de ambos. A los dos hubiera superado, de no nacer en Luca, sino en Macedonia o Roma. Discurso sobre la situación de Florencia tras la muerte del joven Lorenzo de Médicis. Traducción de Luis Navarro. Notas de Miguel Saralegui. Nota de traducción. La presente traducción se basa en la edición Opere, Florencia, tipografía seniniana, 1873, L. Pacerini y Pietro Fanfani editores. DISCURSUSFLORENTINARUM Rerum Postmortem UNORISLAURNTIMDICS. 665. La causa de los frecuentes cambios de constitución en Florencia consiste en no haber sido nunca ni republicana ni monárquica con las cualidades genuinas de cada una de estas formas de gobierno, porque no se puede llamar monarquía estable donde las cosas se hacen según lo que quiere uno y se deliberan con la opinión de muchos, y no puede ser república duradera la que no satisface los humores que, si insatisfechos, arruinan la república. Esta verdad la demuestran los cambios operados en Florencia desde 1393 hasta ahora. 666. Empezando por la reforma que hizo entonces Maso de Albizzi, se verá que quisieron los florentinos organizar una república aristocrática, pero había en ella tantos defectos, que no vivió más de 40 años, y hubiese durado menos a no mantener la unión en Florencia el peligro de la guerra contra los Visconti. Sus defectos fueron, entre otros, hacer los escrutinios para largos plazos, en los que eran fáciles los fraudes y la elección podía no ser buena, porque los sorteables no desempeñaban los cargos sino bastante tiempo después del escrutinio y,
por los frecuentes cambios de condiciones y sentimientos, aun siendo buenos cuando se produjo el escrutinio, podían no serlo al tiempo de ejercer los empleos, resultando en tal caso el escrutinio bueno y la elección, mala. Además, nada se estableció para impedir a los poderosos formar sectas y bandos, que son la ruina de cualquier estado. Tenía también la señoría poca consideración y sobrada autoridad, pues podía disponer, sin apelación, de la vida y hacienda de los ciudadanos, y convocar al pueblo, según su voluntad, a asambleas extraordinarias, convirtiéndose, por tanto, no en defensora del Estado, sino en instrumento de su ruina, siempre que un ciudadano importante lograse dominarla o dirigirla. Además, según he dicho, su reputación era escasa, por figurar en ella con frecuencia hombres abyectos o demasiado jóvenes, y porque los señores lo eran por tan poco tiempo, que no lo tenían para realizar las grandes empresas que dan crédito y fama. Había, además, en esta constitución un vicio grave, cual era el de que los particulares intervenían en los consejos donde se trataba de los asuntos públicos. Esto daba importancia a algunos hombres privados a costa de la autoridad y reputación de los magistrados y funcionarios públicos. Tal costumbre es contraria a todo buen orden político. A estos vicios añadíase otro aún más importante, cual era el de que el pueblo no tenía intervención alguna en el gobierno. 667. Todos estos defectos ocasionaban infinitos desórdenes, y a no ser, como he indicado, por la guerra exterior, hubieran arruinado aquella forma de gobierno mucho más pronto. Sucedió a esta constitución la de Cosme de Médicis, con mayor tendencia a la monarquía que a la república, y su mayor duración fue por dos condiciones. Una, estar hecha con el apoyo del pueblo, y otra, dirigir el gobierno dos hombres prudentes, cuales fueron Cosme de Médicis y su nieto Lorenzo. Sin embargo, la necesidad de someter a deliberación las empresas que Cosme se proponía ejecutar, hizo este gobierno tan débil, que muchas veces estuvo a punto de perecer. Por ello las frecuentes convocatorias de las asambleas del pueblo y los muchos destierros que se hicieron durante este orden de cosas, que al fin desapareció a raíz del accidente del paso por Florencia del rey de Francia, Carlos VIII. Después de este suceso quiso la ciudad tener forma de gobierno republicana, y no atinó a establecerla de suerte que fuese duradera, porque las nuevas instituciones, ni satisfacían las pasiones populares, ni servían para contenerlas, apartándose tanto de las que son propias de una verdadera república, que un gonfaloniero vitalicio, si era hábil y ambicioso, con facilidad podía ser príncipe, y si bueno y débil, con mayor facilidad podía caer, arrastrando con su caída la ruina de las instituciones. Y porque sería larga materia la de exponer todas las razones, solo diré una, cual es que el gonfaloniero no tenía a su alrededor quien pudiera defenderle siendo bueno, ni refrenarle o corregirle si era malo. 668. La causa de que todas estas instituciones hayan sido defectuosas consiste en que las reformas no se hacían atendiendo al bien común, sino al dominio y la seguridad de los partidos, lo cual tampoco se conseguía, porque siempre quedaba alguno descontento y constituía excelentísimo instrumento para los deseosos de mudanzas. Réstame hablar del régimen que ha existido desde 1512 hasta ahora y de su fuerza o debilidad, pero, por ser cosa reciente y de todo el mundo sabida, nada diré de él. Verdad es que, ocurrida la muerte del duque de Urbino, y tratándose del establecimiento de nuevo gobierno, creo que, en prueba de mi buena fe con su santidad, debo decirle cuanto pienso. Empezaré por manifestarle la opinión de otros muchos, según la he oído, y después expondré la mía, rogando a vuestra santidad que, si yerro, me excuse, por ser mayor mi celo que mi habilidad. Según unos, no puede establecerse gobierno mejor que el habido en tiempo de Cosme y de Lorenzo de Médicis. Otros lo quisieran más liberal. Aquellos sostienen que las cosas vuelven fácilmente a su estado natural y, siendo natural en los florentinos honrar vuestra casa, gozar de los beneficios que ésta ha dispensado a Florencia, amar lo que ella amaba, acostumbrándose a ello durante 60 años, es imposible que, mantenido el mismo gobierno, no subsistan las mismas costumbres, siendo pocos los que se opongan, y aun estos, por el hábito de la sumisión, cederían sin dificultad. Añaden a estas razones la de la necesidad, porque, en su opinión, no puede estar Florencia sin jefe, y vale más tenerlo de estirpe respetada ya en tal cargo, que carecer de él y vivir en la anarquía y obedecer a un extranjero, menos considerado y menos agradable a los ciudadanos. Los adversarios de esta opinión sostienen que el gobierno organizado de tal suerte es peligroso por su debilidad, que si el de Cosme de Médicis era tan débil como antes he dicho, el de ahora lo sería mucho más, porque la ciudad, los ciudadanos y los tiempos han cambiado. No sería, pues, posible organizar en Florencia un gobierno, 669, sólido que se pareciera al de Cosme.
En primer lugar, entonces le favorecía la opinión pública, y ahora le sería contraria. Los florentinos de aquel tiempo no habían tenido gobierno alguno que satisficiese mejor sus intereses, y los de ahora han gozado de uno que juzgan más respetuoso de sus derechos y que les gusta más. No había entonces en Italia ni ejército ni potencia o estado a quien los florentinos con sus tropas, aun sin aliados, no pudieran contrarrestar. Ahora, dominada Italia por España y Francia, preciso es vivir en amistad con una de estas dos potencias, y si es vencida, los aliados son inmediatamente presa del vencedor, peligro que en tiempo de Cosme no existía. Los ciudadanos estaban acostumbrados entonces a pagar bastantes tributos. Hoy, por impotencia o falta de costumbre, se ven libres de estas cargas, y sujetarlos a ellas de nuevo sería inconveniente y peligroso. Los Médicis, que entonces gobernaban, criados y educados entre sus conciudadanos, trataban a estos con una familiaridad que atraía en su favor todas las voluntades. Ahora han llegado a tanta grandeza, que se encuentran fuera de las condiciones de igualdad civil, no pueden vivir en intimidad con sus conciudadanos, y, por tanto, no conseguirían su afecto. En vista de tan gran diferencia en los hombres y en los tiempos, es pura ilusión creer que, a materia tan distinta, sea posible dar igual forma, y si entonces los Médicis estaban expuestos cada 10 años a perder la dominación, ahora la perderían enseguida. No es creíble que los hombres vuelvan fácilmente a vivir conforme a las antiguas costumbres, porque esto solo sucede cuando aquellas agradan más que las nuevas. Si no ocurre así, vuelven forzados y solo mientras la fuerza dura. Además, aunque sea cierto que Florencia no puede vivir sin jefe, y que, teniendo que elegirlo entre sus conciudadanos, preferiría la casa Médicis a cualquier otra, sin embargo, si se tuviese que elegir entre un jefe privado y uno público, siempre se preferirá el jefe público, incluso si es extranjero, que uno privado. Creen algunos que solo puede destruir el gobierno una agresión extranjera y que siempre se está a tiempo de hacer un tratado de amistad con los agresores, lo 670, ¿cuál es un error? Porque las más de las veces no se contrae alianza con el más poderoso, sino con quien puede perjudicar más fácilmente o con quien el capricho o las inclinaciones aconsejan. Es entonces probable que vuestro aliado sea vencido y quedéis con la discreción del vencedor, porque éste no quiera acuerdo con vos, o por no habérselo pedido en tiempo oportuno, o por rencor, a causa de vuestra alianza con su enemigo. Luis Sforza, duque de Milán, se hubiera aliado, de poder hacerlo, con Luis XII de Francia. Lo mismo hiciera el rey Federico de Nápoles, de encontrar ocasión propicia. Ambos perdieron sus estados por la imposibilidad de tratar, a causa de 1000 inconvenientes que lo estorbaron. Así pues, bien considerado, no se puede llamar este régimen de gobierno ni seguro ni estable, existiendo tantas causas de inestabilidad que ni vuestra santidad ni sus amigos tendrán motivo alguno para preferirlo. En cuanto a los que desean un régimen más amplio, diré que si la amplitud no llega hasta la organización de una república bien ordenada, solo servirá para apresurar la ruina del Estado. Si especificaran cómo desean organizar el gobierno, respondería yo detalladamente, pero, limitándose a generalidades, de igual suerte contesto, y creo que esta contestación basta. Solo quiero que esta respuesta me baste para refutar el gobierno de Cosme y este gobierno. Digo que ningún Estado puede vivir ordenadamente sino con verdadera monarquía o con verdadera república, porque todo régimen intermedio es defectuoso. La razón es clarísima. 671, tanto la monarquía como la república, solo tienen un camino de destrucción. Para aquella, convertirse en república. Para esta, en monarquía. Los gobiernos intermedios tienen dos vías, una la que les conduce hacia la monarquía, y otra la que les lleva hacia la república, y de aquí su instabilidad. Si vuestra santidad desea crear en Florencia un gobierno estable para gloria suya y provecho de sus amigos, tiene, pues, que elegir entre una monarquía verdadera o una república organizada conforme a los principios que le son propios. Todas las demás formas de gobierno son vanas y de brevísima vida. En cuanto a la monarquía, no entraré en detalles, por las dificultades con que tropezaría su establecimiento y la falta de persona a quien dar la autoridad suprema. Debo hacer observar a vuestra santidad que nada es tan difícil como fundar una monarquía en donde existe la igualdad civil para todos los ciudadanos. Así pues, para organizar una república en Milán, donde existe tan gran desigualdad entre los ciudadanos, sería indispensable acabar con la nobleza, sometiendo a los nobles a la misma condición de los plebeyos, porque son tantos los hombres de posición superior al pueblo, que no bastan las leyes para contenerlos y se necesita un poder enérgico, una potestad regia que les reprima. Por lo contrario, para crear una monarquía en Florencia, donde la igualdad es grandísima, sería preciso antes establecer la desigualdad,
crear la nobleza poseedora de villas y castillos que, de concierto con el príncipe y estrechamente unida a él, empleara las armas en dominar la ciudad y todo el estado florentino. Porque un monarca solo y sin nobleza que, 672, le apoye no puede sostener el peso de la monarquía, necesita entre él y el pueblo una clase intermedia que le ayude a soportarlo. Esto se ve en todas las monarquías, y principalmente en Francia, donde los nobles dominan al pueblo, los príncipes, a los nobles y el rey, a los príncipes. Pues el fundar una monarquía en un estado con condiciones propias para una república, o viceversa, es por demás difícil, y por su dificultad, inhumano e indigno de todo hombre generoso y bueno. No hablaré de la monarquía, y sí de la república. Tanto porque en Florencia existen las mejores condiciones para esta forma de gobierno, como porque se dice que vuestra santidad está muy inclinado a establecerla, y se cree que no lo ha hecho ya por desear un orden de cosas que mantenga y fortalezca su autoridad en Florencia, y asegure la posición y tranquilidad de sus amigos. He meditado esta solución, y deseo exponer a vuestra santidad mi pensamiento, porque, si encuentra en él algo útil, lo aprovechará, y, en todo caso, conocerá mi profunda sumisión a su persona. 673. Vuestra santidad observará que en mi organización republicana no solo subsiste, sino que aumenta su autoridad, sus amigos conservan la posición y consideraciones que hoy gozan, y la generalidad de los ciudadanos tiene motivos evidentes para vivir satisfecha. Ruego a vuestra santidad que ni elogie ni censure este dictamen mío hasta que lo lea todo, y también le suplico que no se asuste por los cambios que propongo en las magistraturas, porque donde la organización política no ha sido buena, cuanto menos se conserva, menos malo queda. Los que organizan una república deben hacer intervenir en ella a las tres clases de hombres que forman la ciudad, los principales, los medianos y los últimos. A pesar de la igualdad que, según hemos dicho, existe en Florencia, hay en ella personas de elevado carácter que bien merecen estar al frente de sus conciudadanos, y cuyas aspiraciones, en la organización republicana, conviene tener en cuenta. Por no atender esta necesidad se arruinó el anterior gobierno, y, para satisfacerla, es preciso dar importancia a los primeros cargos de la República, a fin de que, en sus personas, conserven una especie de majestad. No es posible este crédito en los altos cargos en Florencia manteniendo la organización de la señoría y de los colegios como lo ha estado hasta ahora, porque raras veces permite figurar en ellos a hombres graves y dignos de respeto. Conviene, pues, o colocarlos en grado inferior, lo cual es contrario a todo buen orden político, o devolverlos a los primeros ciudadanos, reformándolos de modo que los más ambiciosos se consideren satisfechos con su desempeño. 674. Esto puede conseguirse del modo siguiente. Hay que suprimir la señoría, el consejo de los 8 y el de los 12 hombres buenos, y para aumentar la dignidad del gobierno, reemplazarlos por 65 ciudadanos de 45 años de edad, 53 de ellos escogidos en las artes mayores y 12 en las menores. Los 65 ejercerían el gobierno durante su vida en esta forma. Nombraríase de entre ellos un gonfaloniero de justicia por 2 o por 3 años, cuando no se juzgara conveniente que lo fuera por toda su vida. Los 64 ciudadanos restantes formarían 2 agrupaciones de a 32, y cada año gobernaría una de ellas, en unión con el gonfaloniero. Estas 2 agrupaciones, llamadas a gobernar alternativamente con el gonfaloniero, formarían la nueva señoría. Los 32 encargados del gobierno se distribuirían en 4 agrupaciones de a 8, y los de cada grupo habitarían con el gonfaloniero durante 3 meses en el palacio. Tomarían posesión de sus cargos con las ceremonias acostumbradas, y desempeñarían todas las funciones que hoy corresponden a la señoría, a los 8 y a los consejos, cuya supresión he propuesto. Esta sería la primera magistratura del Estado, y, bien examinada, se verá que devuelvo a los altos funcionarios de la República la dignidad y consideración que merecen, y que los hombres graves y autorizados siempre ocuparán estos primeros puestos, sin que para ello necesiten intrigar como particulares, lo cual es, según antes dije, muy pernicioso en toda república. Los 32 a quienes no correspondiera gobernar en el año, podrían auxiliar a los gobernantes con sus consejos y su vigilancia. En la primera elección de estos 65 pudieran resultar elegidos los amigos y partidarios de vuestra santidad, según diré más adelante. Pero pasemos a la organización de otros centros gubernativos. Creo que, dividiéndose en 3 las clases de ciudadanos, deben ser 3 y no más los órdenes de magistraturas en una república. Convendría, pues, abolir la multitud de consejos que ha existido durante algún tiempo en nuestra ciudad, consejos que fueron organizados, no por necesidades de gobierno, sino para satisfacer mayor número de ambiciones particulares,
y satisfacerlas con honores que en rigor, 675, nada importaban a la tranquilidad y bienestar de Florencia, puesto que disponía de ellos el bando triunfante. Queriendo, pues, distribuir en 3 categorías las magistraturas, opino que deben abolirse el Consejo de los 70, el de los 100 y el del pueblo y municipal, y, a cambio de todos ellos, crear un consejo de 200 ciudadanos que hayan cumplido 40 años de edad, 160 elegidos de las artes mayores, y 40 por las menores. Ninguno de este consejo podría ser de los 65, el cargo de consejero sería vitalicio, y esta corporación se llamaría Consejo de los Electos. Con los 65 desempeñarían todas las funciones que hoy están encomendadas a los diferentes consejos cuya supresión propongo, y constituiría la segunda magistratura del Estado, siendo todos estos consejeros nombrados por vuestra santidad. Para hacerlo y organizar y mantener estas diferentes instituciones y las que mencionaré más adelante, como también para asegurar la autoridad de vuestra santidad y la de sus amigos, daríase por la valía a vuestra santidad y al reverendísimo cardenal de Médicis. Durante la vida de ambos, tanta autoridad como la que corresponde a todo el pueblo de Florencia. Vuestra santidad tendría derecho a nombrar de tiempo en tiempo el consejo de los 8 de la guarda y valía o consejo extraordinario. Para mayor seguridad del gobierno y de los amigos de vuestra santidad, con las milicias de infantería formaríanse 2 divisiones, al mando cada una de un comisario nombrado por vuestra santidad. Se ve, pues, que, con tales instituciones, queda satisfecha la ambición de 2 clases de ciudadanos y sólidamente establecida en Florencia vuestra autoridad y la de vuestros amigos, porque el ejército y la justicia criminal quedan en vuestras manos, las leyes vuestra santidad las hará, y todos los jefes del gobierno serán partidarios suyos. Resta ahora contentar a la tercera y última clase, que la forman la generalidad de los ciudadanos, la cual no quedará satisfecha, y quien, 676, opine lo contrario es poco cuerdo, si no se le devuelve o se le promete devolver su autoridad. Como la devolución completa e inmediata sería peligrosa para el mantenimiento del poder de vuestra santidad y la seguridad de sus amigos, es indispensable devolverla en parte y en parte prometerla, de manera que tengan parte de sus derechos y la esperanza de que se los completen. Para ello juzgo necesario restablecer el Consejo de los 1000, o al menos de 600 ciudadanos, y concederle desde luego el nombramiento para todos los empleos y magistraturas, excepto los cargos del Consejo de los 65, de los 200 y de los 8 de la valía, que, durante la vida de vuestra santidad y la del cardenal, quedarían a elección vuestra. Para que vuestros amigos estuvieran seguros de que sus nombres eran incluidos en las bolsas electorales, vuestra santidad designaría 8 escrutadores que, haciendo los escrutinios en secreto, dieran los votos a quienes vuestra santidad quisiera, no siendo permitido recusar públicamente a nadie. Y para que el pueblo creyera que estaban en las bolsas los nombres de los que resultaran elegidos, se daría al Consejo la facultad de nombrar 2 ciudadanos de su seno para que presenciaran el acto de introducir los nombres en las bolsas. Jamás se ha organizado una república estable sin atender los deseos del pueblo, y no quedará satisfecha la generalidad de los ciudadanos florentinos si no se restablece el Consejo de los 1000. Conviene, pues, si se ha de organizar una república en esta ciudad, dicho restablecimiento, con las atribuciones de distribuir los cargos públicos. Vuestra santidad debe saber que el primer ambicioso que atente contra su autoridad en Florencia, procurará, ante todo, restablecer el Consejo de los 1000, y más vale que vuestra santidad prevenga este designio con útiles precauciones, y que impida a sus enemigos valerse de esta medida para privarle de su autoridad, y arruinar a sus amigos. Organizadas así las instituciones, aunque vuestra santidad y el reverendísimo cardenal vivieran eternamente, no sería necesaria ninguna otra reforma. Pero siendo forzosa la muerte y queriendo los 2 que en Florencia quede una república perfecta y consolidada en todas sus partes, y que cada cual vea y comprenda que las cosas han de subsistir así, para que el pueblo, por lo que se le da y por lo que se le promete quede contento, es preciso ordenar además lo siguiente. 677. Que los 16 gonfalonieros de las compañías del pueblo sean elegidos en la misma forma y por el mismo tiempo que lo han sido basta aquí, correspondiendo la designación al Consejo o a vuestra santidad, según le plazca, aumentando solo las exclusiones, para que sea mayor el número de ciudadanos que puedan optar al cargo, y ordenando que no lo sea ninguno de los del Consejo de los 65. Una vez elegidos, serían nombrados de entre ellos 4 prebostes que desempeñen el cargo durante un mes, para que, al finalizar el plazo de duración de esta magistratura, todos hayan sido prebostes. De los 4 será elegido uno, el cual habitará una semana en el palacio con los 9 señores residentes, y de esta manera, a fin del mes, habrán residido allí los 4. Los 9 señores residentes en el palacio no podrán determinar nada en ausencia del preboste,
pero éste no tomará parte en sus deliberaciones y acuerdos, limitándose a ser testigo de ellos. Estará, sin embargo, facultado para impedir la ejecución de cualquiera de estos, exigiendo que antes se discuta por los 32 señores. De igual manera no podrán determinar nada los 32 señores sin la presencia de 2 prebostes, a quienes corresponda el derecho de interrumpir cualquier deliberación, exigiendo que se someta el caso al Consejo de los Electos. Al Consejo de los 200 también le estará prohibido hacer cosa alguna sin la presencia de 6 de los 10 y 6 gonfalonieros y 2 prebostes, cuyas únicas facultades consistirán en apelar de las decisiones de este Consejo ante el Consejo Grande, siempre que, para ello estén 3 de acuerdo. 678. No celebrará sesión el Consejo Grande sin la presencia de 12 gonfalonieros, y entre ellos, lo menos 3 prebostes, todos los cuales tendrán voz y voto como los demás consejeros. Esta organización de consejos es indispensable después de la muerte de vuestra santidad y del reverendísimo cardenal, por 2 razones. Una, para que la señoría o el alto consejo si, por desunión de sus miembros, no determina lo conveniente, o, por malicia, intenta algo contra la salud del Estado, tenga cerca quien le contenga, apelando de sus determinaciones a otro consejo, porque no conviene que una magistratura o consejo pueda decidir, sin que institución alguna tenga facultades para corregir sus decisiones, ni que los ciudadanos queden libres de toda vigilancia y con facultades para realizar el mal sin obstáculo. La otra razón consiste en que, privando a la generalidad de los ciudadanos de condiciones para llegar a la señoría, cambiada como he propuesto la organización de esta, es necesario darle un poder idéntico al que se le quita, y el que le atribuyo es más importante, más útil a la República y más honroso que el que pierde. Conviene nombrar desde luego gonfalonieros, para habituar la ciudad a estas autoridades, pero no permitiéndoles que ejerzan el derecho de apelación sin licencia de vuestra santidad, quien podrá emplear este derecho para conseguir que los actos todos del gobierno concurran al mantenimiento de su autoridad. Además de la citada reforma, para mayor consolidación de la República, después de la muerte de vuestra santidad y del reverendísimo cardenal, y para que nada quede imperfecto, es preciso establecer un recurso judicial ante los 8 de la guarda y 30 ciudadanos sacados entre los elegibles para el Consejo de los 200 y de los 600, ante cuyo consejo podrá llevar el acusador al reo en un plazo fijado. Este recurso no se empleará, durante la vida de vuestra santidad, sin su licencia. Dicha apelación es indispensable en una república en que tribunales de corto número de jueces no se atreven a imponer castigo a los poderosos, siendo preciso que concurran como jueces muchos ciudadanos, a fin de que los autores del fallo, disimulados por el número, puedan negar su participación en él. Servirá también esta apelación, durante vuestra vida, para que el tribunal de los 8 despache las causas pronto y con justicia, porque, temeroso de que permitáis la apelación, juzgará con mayor rectitud. Para que no se abuse de la apelación, se determinará que solo pueda interponerse, por ejemplo, en los delitos de robo, cuando el valor de 679, lo robado fuera al menos de 50 ducados, y en atentados contra las personas cuando hubiese fractura de hueso o derramamiento de sangre, o ascendiera el daño a 50 ducados. He explicado detalladamente las instituciones de una república que, sin vuestra autoridad, pueda subsistir, pero en vida de vuestra santidad y de Monseñor el Cardenal será una monarquía. Porque tendréis el mando de la Fuerza Armada y la dirección de los tribunales de justicia criminal. Conforme a vuestra voluntad se harán las leyes, y no es posible tener ni desear más en un Estado. No se ve peligro alguno para vuestros amigos, que son buenos y quieren vivir con el producto de sus bienes y su trabajo, conservando vuestra santidad un poder tan amplio, y pudiendo ocupar ellos los primeros cargos del gobierno. No veo motivo para que el pueblo deje de estar satisfecho, cuando sepa que se le devuelve en parte el derecho a la distribución de los cargos públicos y se le promete devolvérselo todo poco a poco, porque vuestra santidad podrá dejar alguna vez al Consejo del Pueblo la elección para cubrir las vacantes del de los 65, y también del de los 200, o hacer directamente los nombramientos, según las circunstancias. Seguro estoy de que en poco tiempo, gracias al ascendiente de vuestra santidad y a su dirección de los asuntos públicos, estas 2 formas de gobierno, monárquica y republicana, se modificarían de tal manera la una por la otra, que llegarían a formar un solo sistema, para tranquilidad de Florencia y perpetua fama de vuestra santidad, porque su autoridad en el gobierno le daría siempre los medios de corregir los defectos que la experiencia demostrara. En mi opinión, los mayores honores que pueden tener los hombres son los que voluntariamente les concede su patria, como el mayor bien que puede hacerse y el más grato a Dios es el que se hace a la patria. Aparte de esto, los hombres más enaltecidos por sus actos son los que con instituciones y leyes reforman las repúblicas y los reinos.
Después de los deificados, merecieron siempre las mayores, 680, alabanzas. Por ser pocos los que han tenido ocasión de hacer estas reformas y poquísimos los que han sabido hacerlas, la gloria de reformadores alcanza a corto número de personas, siendo tan estimada, que algunos, imposibilitados de organizar prácticamente una república, la organizaron por escrito. Así lo hicieron Aristóteles, Platón y otros muchos, queriendo demostrar al mundo que sí, como Solón y Licurgo, no crearon un régimen político, no fue por ignorancia, sino por impotencia. No puede dar el cielo a un hombre mayor beneficio ni mostrarle más gloriosa vía, y entre tantas felicidades como ha proporcionado Dios a vuestra casa y a la persona de vuestra santidad, esta es la mayor, porque os da ocasión y medios de inmortalizar vuestro nombre superando la gloriosa fama de vuestro padre y de vuestro abuelo. Considere vuestra santidad que, manteniendo el actual orden de cosas en Florencia, al menor accidente se pueden correr 1000 peligros, y sin que esto suceda, vuestra santidad tendrá que soportar 1000 insufribles disgustos, de algunos de los cuales puede daros fe Monseñor el Cardenal, que acaba de pasar varios meses en Florencia, disgustos, 681, que nacen en parte de las exigencias presuntuosas y excesivas de muchos ciudadanos, y en parte de creer que, con el régimen actual, no viven seguros, pidiendo de continuo que se organice otro nuevo, según unos más liberal, según otros más restringido, sin que ninguno diga la amplitud o la restricción que ha de establecerse, por reinar entre ellos la mayor confusión. Comprendiendo la inseguridad del régimen actual, no saben cómo reformarlo, ni confían en que haya quien lo reforme. Tanta confusión es capaz de enloquecer el cerebro mejor organizado. Solo hay dos maneras de evitar estos disgustos: o suprimir las audiencias, no permitiendo a ningún ciudadano dirigiros, ni aun por los procedimientos ordinarios, ninguna petición, ni siquiera hablar si no se les pregunta, como lo hacía el duque de ilustre memoria, u organizar el Estado de modo que se administre por sí mismo, bastando a vuestra santidad dirigirle media ojeada. De ambos recursos, el primero libra a vuestra santidad de disgustos, y el segundo, de disgustos y peligros. Insistiendo en los peligros a que expone el actual orden de cosas, quiero hacer un pronóstico. Si sobreviene un accidente y el gobierno no está reformado, ocurrirá una de estas dos cosas, o ambas a la vez: que en el tumulto aparezca un jefe inesperado, quien con las armas y la violencia defienda el Estado, o que una parte del pueblo se apodere de la sala del consejo y convierta a la otra en su víctima. Si cualquiera de ambas cosas sucede, Dios no lo quiera, piense vuestra santidad cuántas muertes, cuántos destierros, cuántos atropellos serán su consecuencia, capaces de hacer morir de dolor al hombre más cruel, y aún con mayor motivo a vuestra santidad, que es piadosísimo. El único medio de evitar estos males es organizar en Florencia un gobierno sólido, y lo será cuando todos intervengan en él, sabedor cada cual de lo que tiene que hacer y lo que debe esperar, cuando ninguna clase de ciudadanos, por falta de seguridad o por ambición, desee innovaciones o reformas en el gobierno. Notas. 1. A finales del siglo XIX ya se habían escrito 3 grandes biografías de Maquiavelo, las de F. Nitti, 1876, o. Tomasini, 1883, y P. Villari, 1894 a 1895. Estos trabajos contribuyeron en una medida u otra a abrir el camino de la investigación histórica, en el caso de Tomasini, con relevantes aportaciones. En el siglo XX, el texto de R. Ridolfi, 1954, con sus numerosas reediciones, se ha venido considerando el trabajo biográfico de referencia. Del aluvión de biografías de los últimos años es obligado destacar 2 intervenciones que suponen sendos trabajos biográficos de gran rigor: F. Bausi, 2005, y G. Inglese, 2006, el primero, mucho más que una biografía, el segundo, un riguroso trabajo de síntesis. La referencia completa de estas obras aparece en la bibliografía. Menor que. 2. Se trata del poema, Costor vissuti sono un mese, o piue, en tutte le opere, 1971, páginas 993 a 994. La correspondencia de Maquiavelo con Vettori está repleta de alusiones a sus estrecheces, y en algún momento le vemos afirmar: nací pobre, y antes aprendí a afanarme que a disfrutar. N. Maquiavelo a F. Vettori, 18-3-1513. Y, por mencionar algún ejemplo más, su célebre carta de diciembre de 1512 se abre con una referencia a las limitaciones de su patrimonio, como con los míos lo que permite esta pobre tierra y exiguo patrimonio, y se cierra con una amarga alusión a su estado: de mi lealtad y mi honestidad da testimonio mi pobreza. N. Maquiavelo a F. Vettori, 10-12-1513. Menor que.
3. El escudo de armas de los Machiavelli incluía una cruz plateada sobre campo azul, en la que, según Borghini, se introdujeron 5 clavos, Chiavelli, ad hoc, de manera que el nombre guardara alguna correspondencia con el escudo, v. Borghini, dell'Arme delle Famiglie Fiorentine, 1585, en Discorsi di Monsignore de Vincenzo Borghini, Florencia, 1755, Vol. 2, página 106. Respecto a la grafía del nombre familiar, Maquiavelo firma sus cartas como Machiaveles y Maclaveles, en latín, y Machiavelli o Machiavelli, en italiano. Pero amigos y contemporáneos suyos escriben Machiavello, Malclavello, Macravello, etc. Cf. O. Tomasini, 1994 a 1999, Vol. I. Páginas 78 a 79. Menor que 4, G. Villani, Nuova Crónica, ed. de G. Porta, Parma, Wanda, página 78. Menor que 5. Cf. N. Rubinstein, Machiavelli and the World of Florentine Politics, en M. P. Gilmore, ed. Studies on Machiavelli, Florencia, Sansoni, 1972, página 7. F. Gilbert, 1965, página 172. Con todo, se hicieron numerosas excepciones para conseguir un gran consejo, cuya función principal era refrendar leyes y candidatos al resto de las magistraturas, suficientemente amplio, así, hablamos de 3.400 personas en 1495 y de 3.750 en 1508, g. Guidi, Lotte, Pensiero e Istituzioni Politiche nella Repubblica Fiorentina dal 1494 al 1512, 3 vols, Florencia, Olszki, 1992, Vol. I. 15. Menor que 6. No está claro si la muerte se debió a la enfermedad o a las torturas, cf. N. Rubinstein, The Government of Florence under the Medici, 1434 a 1494, Oxford, Oxford University Press, 1997, páginas 107.116.137 y 164. También un hermano de Girolamo, Piero, aparece entre los exiliados por su oposición a los Médicis y vid. Página 123, nota 3. Maquiavelo recuerda a su pariente en el cap. Y del libro 7 de su Historia de Florencia. Menor que 7, cf. B. Machiavelli, libro di ricordi, ed. de C. Olszki, Le Mornier, Florencia, 1954, páginas 31, 34, 45.103.138. Menor que 8, p. Giovio, Elogia Virorum Litteris Illustrium, Basilea, p. Perna H. Petri, 1577, página 104. Menor que 9, Giuliano de Ricci, nieto de Maquiavelo y primer recopilador y transcriptor de su correspondencia privada, se indigna con estas palabras de Giovio, dictadas, según él, por la envidia. Los textos del apógrafo Ricci están publicados por O. Tomasini, 1994 a 1999, y, páginas 617 a 664. Menor que 10, b. Machiavelli, O.P. Cit. Páginas 14, 35. Menor que 11, y vid. Página 223. Menor que 12, s. Bertelli, Machiavelli and Soderini, Renaissance Quarterly 28/1, 1975, páginas 3 a 4. Menor que 13. G. Inglese, DBI, 2006, página 82. Menor que 14, p. A. Rae, Against Throne and Altar. Machiavelli and Political Theory under the English Republic, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, páginas 39 a 43. Menor que 15, G. Inglese, 2006, página 77, proporciona un elenco de las fuentes clásicas, entre las que sobresale Tito Livio, implícitas en El Príncipe. Menor que 16, F. Bausi, 2005, página 82. Menor que 17, concretamente fue elegido un tal Antonio Migliorotti. El Consejo de los 80 proponía a varios candidatos, uno de los cuales era finalmente elegido por el Gran Consejo. N. Rubinstein, Beginnings of Machiavelli's Career in Florentine Politics, en M. P. Gilmore, ed. Studies on Machiavelli, Florencia, Sansoni, 1972, página
79. Menor que, 18, en concreto. Maquiavelo fue propuesto junto con otros 3 candidatos por el Consejo de los 80, y elegido por el Gran Consejo frente a Andrea di Romolo, notario, Francesco Baroni, canciller de los 8 y los 10, y Francesco Gaddi, este último discípulo de Marsilio Ficino y que ya había ocupado diferentes cargos en la Cancillería. N. Rubinstein, Art, Cit., página 90. Menor que, 19, p. Goldman, From Poliziano to Machiavelli. Florentine Humanism in the High Renaissance, Princeton, Princeton University Press, 1998, página 145. Menor que, 20, n. Rubinstein, Art, Cit., página 78, f. Bausi, 2005, página 33. Menor que, 21, n. Maquiavelo a Ricciardo Becci, 2, 3, 1498, traducción española en Epistolario Privado, 2007, páginas 77 a 84. Menor que, 22. P. Goldman, O.P. Cit., páginas 146 a 147. Menor que, 23. A. Brown, Bartolomeo Scala, 1430 a 1497, Chancellor of Florence, The Humanistas Bureaucrat, Princeton, Princeton University Press, 1979, páginas 162.180.182. Menor que, 24, R. Ridolfi, 1969, páginas 31 a 32. Menor que, 25, O. Tomasini, 1994 a 1999, Volume I, página 94. P. Goldman, O.P. Cit., páginas 239-241, 255 a 256, 272 a 275, 278 a 281, 283 a 284, habla de frialdad y distanciamiento progresivo entre ambos. Además, este estudioso ha rastreado la influencia de las obras de Marcello Virgilio Adriani en Maquiavelo, y las críticas del segundo al primero. Menor que, 26, n. Rubinstein, Art, Cit., página 84. Menor que, 27, f. Nitti, 1991 a 1996, páginas 54 a 55, n. 1. Menor que, 28, e. Dupré de Seyder, Niccolò Machiavelli diplomático. L'arte della diplomacia nel Quattrocento, como Carlo Marsorati, 1945, páginas 47 a 51. Menor que, 29, para todos los escritos políticos anteriores a 1512, usamos la edición de J.J. Marchand, Niccolò Machiavelli, I primi scritti politici, 1499 a 1512, Padua, Antenore, 1975. Existe traducción española, Análisis sobre el problema de Pisa, en Antología, 1987, páginas 56 a 58. Menor que, 30, cf. Discursos, I, 38. Maquiavelo expone la campaña de Pisa como ejemplo de la desastrosa estrategia de Florencia, al ponerse en manos de una potencia de la que, en el fondo, desconfía, y dándole a esta, a su vez, motivos para sentirse injuriada. Menor que, 31. En Legazioni, Commissari, Scritti di Governo, ed. D.F. Ciopegli, Bari, La Terza, 1971 a 1985, Volume I, páginas 440 a 444. Existe traducción española, F. de la Casa y N. Maquiavelo a la Señoría, 278-1500, en Antología, 1987, páginas 59 a 65. Menor que, 32, la versión que se conserva del De Natura Gallorum hace alguna referencia a hechos acaecidos en 1503. El retrato se redacta probablemente entre 1510 y 1512. De ambos existe traducción española, del carácter de los franceses y retrato de los asuntos de Francia, en Escritos Políticos Breves, 1991, páginas 38 a 56. Menor que, 33, traducción española en Antología, 1987, páginas 75 a 79. Menor que, 34, traducción española, de los asuntos de Pistoia, en Escritos Políticos Breves, 1991, páginas 11 a 18. Menor que, 35, el título fue añadido en el siglo XVIII.
Existe traducción española, Cómo tratar a los pueblos rebeldes de Valdichiana, en Antología, 1987, páginas 197 a 203. Menor que, 36, cf. JJ. Marchand, OP, Cit, páginas 107 a 114. Menor que, 37, G. Guidi, OP, Cit, Volume 2, páginas 621 a 622. Menor que, 38, la dicotomía se establecía entre República Popular, gobierno largo, y República Aristocrática, gobierno stretto, basada en el modelo veneciano, F. Gilbert, The Venetian Constitution in Florentine Political Thought, en Florentine Studies. Politics and Society in Renaissance Florence, Londres, Faber y Faber, 1968, páginas 463 a 500. Piero Soderini ni limitó los poderes del Gran Consejo, ni convirtió el Consejo de los 80 en algo similar al Consiglio dei Pregadi, el Senado, veneciano. De hecho, se fue distanciando del partido oligárquico y apoyándose en personas de modesto abolengo, como Maquiavelo, F. Bausi, Machiavelli, 2005, página 43. Menor que, 39, b. Serretani, Ricordi, ed. D.G. Berti, Florencia, C. Olsky, 1993, página 214. Sobre el grado de compromiso y de partidismo de Maquiavelo en relación a los Soderini, se han defendido posiciones maximalistas y minimalistas. En cualquier caso, un mínimo examen de los acontecimientos y la correspondencia muestra que las relaciones entre el secretario y los hermanos ofrecían sobradas razones para las suspicacias. Menor que, 40. Marchand ha mostrado la disparidad entre el escrito final, orientado a un mayor efecto narrativo, y los despachos de Maquiavelo, JJ. Marchand, OP, Cit, páginas 82 a 86. Existe traducción española, descripción de cómo procedió el duque Valentino para matar a Vitelloso Vitelli, en Antología, páginas 161 a 168. Menor que, 41, traducción española, discurso sobre la provisión de dinero, con un breve proemio y justificación, en Antología, 1987, páginas 189 a 196. Menor que, 42, Legazioni, OP, Cit, Volume 3, página 244. Menor que, 43, el título aparece en la edición de 1506. El título manuscrito es, en cambio, Compendium Rerum Decemnio in Italia Gestarum. Existe traducción española, primer decenal, en Antología, páginas 209 a 230. Por otro lado, Vespucci anuncia en su dedicatoria que la obra debe considerarse un anticipo de lo que con mayor extensión y sudor se está forjando en su taller. Se ha pensado, pues, que Maquiavelo estaba recopilando materiales para un trabajo más amplio, que luego posiblemente se insertó en sus Historie Fiorentine o en el Decenale Secondo, 1509. Menor que, 44, traducción española, La causa de la ordenanza militar, en Antología, páginas 236 a 243. Menor que, 45, traducción española, Provisión de la ordenanza, en Antología, páginas 244 a 245. El borrador, incompleto, dará paso a un texto legal definitivo y mucho más largo, aprobado en diciembre de 1506, Militi Florentine Ordinatio, cuyo principal compositor fue seguramente Maquiavelo. Traducción española, Ordenanza de la Milicia Florentina, en Escritos Políticos Breves, páginas 91 a 108. Menor que, 46, el término giribicis se podría traducir por fantasías o divagaciones. Del texto existen varias traducciones españolas. Por ejemplo, en Antología, páginas 266 a 271, y en Epistolario Privado, páginas 105 a 110. Menor que, 47. El capítulo es una composición en tercetos, normalmente de estilo burlesco o didáctico. Traducción española, Capítulo de Fortuna, en Antología, páginas 272 a 278. Menor que, 48, b. Serretani, Storia Fiorentina, ed. D.G. Berti, Florencia, Olsky, 1994, páginas 352 a 353. Menor que, 49, traducción española, Informe sobre la situación en Alemania, en Antología, páginas 281 a 292. Menor que,
50. Traducción española, discurso sobre los asuntos de Alemania y sobre el emperador, en escritos políticos breves, páginas 68 a 69. Menor que. 51. Traducción española, retrato de los asuntos de Alemania, en escritos políticos breves, páginas 70 a 76. Menor que. 52. Traducción española, disposiciones para la reconquista de Pisa, en escritos políticos breves, páginas 6 a 10. Menor que. 53. Existe traducción española, capítulo de la ambición, en antología, páginas 313 a 320. Menor que. 54. Traducción española en epistolario privado, páginas 105 a 110. Menor que. 55. Traducción española, sobre la distribución de la caballería en la ordenanza florentina, en escritos políticos breves, páginas 113 a 120. Menor que. 56. F. Guicciardini, por ejemplo, resaltará su cobardía, Storia d'Italia, ed. ds. Menci Seidel, 3 vols. Turín, Einaudi, 1971, cap. B. Páginas 2 a 4. Menor que. 57. Epistolario privado, páginas 122 a 127. Probablemente la carta estuvo dirigida a Isabela d'Este, aunque se ha sugerido también que podría no tener un destinatario concreto, sino ser una especie de escrito apologético, f. Bausi, 2005, página 70. Menor que. 58. Traducción española, a los partidarios de los Médicis. Tomad buena nota de este escrito, en antología, páginas 329 a 332. Menor que. 59. Cf. JJ. Marchand, O.P. Cit. Página 303. Menor que. 60. La expresión post res perditas, todo ya perdido, fue empleada por Maquiavelo para aludir al tiempo posterior al régimen republicano de Soderini y su propio infortunio político, 1512. Menor que. 61. El episodio de la conjura puede leerse en la descripción de Vettori, cf. Scritti Storici e Politici, ed. de. Nicolini, Bari. La Terza, página 147, y de J. Nardi, Historia della città di Firenze, 2 vols, ed. dl. Arviv, Florencia, Barci, 1838 a 1841, Volume 2, cap. B, páginas 23 a 24. Menor que. 62. Maquiavelo utiliza la irónica y probablemente amarga expresión quundam secretarius, en otro tiempo secretario, en una de sus cartas a Vettori, 9, 4, 1513. Menor que. 63. La traducción de las cartas aquí citadas procede de la ya mencionada edición del epistolario privado. Menor que. 64. Antes de Friedrich Meinecke, o. Tomasini, 1994 a 1999, Volume 2, páginas 87 a 115, y F. Nitti, 1991 a 1996, Volume 2, páginas 167 a 169, hablaban ya de una doble redacción, pensando sobre todo en el cambio de dedicatoria, aunque sin especificar demasiado su naturaleza. Menor que. 65, las razones filológicas e históricas para optar por una redacción única o doble, pero que en todo caso no iría más allá de 1514, son resumidas por G. Inglese, 2006, páginas 45 a 49, cf. También J. García López, 2004, páginas 43 a 53. M. Martelli es uno de los actuales defensores de la doble redacción, sobre la que se superpondría en realidad una continua reelaboración que se prolongaría hasta 1518, fecha en la que se añadiría quizás íntegro el último capítulo. Todo lo cual daría lugar a un texto inacabado y cronológicamente pluridireccional, M. Martelli, 1999, páginas 273 a 274, N. Machiavelli, El Príncipe, ed. de Martelli, Roma, Salerno, páginas 427 a 487. Menor que. 66. En epistolario privado, páginas 223 a 227. Según M. Martelli, los besos de soslayo aluden a relaciones sodomíticas, Machiavelli político amante poeta, Interpres, 17, 1998, páginas 246 a 248. El brasero de Donato no parece tampoco tener un sentido literal. Menor que. 67, mientras que R.
Ridolfi se decanta por febrero o marzo de 1514, 1969, página 499, nota 36, no faltan voces que la sitúan en 1515, cf. La nota a la carta de Vivanti en Opere, ed. D.C. Vivanti, Turín, Einaudi, 1999, Vol. 2. Menor que. 68. Existe traducción española, Fantasías de las Ordenanzas, en escritos políticos breves, páginas 121 a 126. Menor que. 69. Según muestra una carta, fechada el 14 de febrero de 1515, de Piero Ardinghelli, secretario del Papa, a Giuliano de Médicis, cf. R. Ridolfi, 1969, páginas 253 a 254, f. Bausi, 2005, página 80. Menor que. 70, J. Nardi, O.P. Cit. Vol. 2, cap. 7, página 77. Menor que. 71, por ejemplo, en Discursos, 2, X se hace referencia a un acontecimiento de septiembre de 1517 como a un suceso de hace pocos días. En 2 se alude al emperador Maximiliano I de Habsburgo, 1459 a 1519, como si estuviera vivo, y en la dedicatoria de la obra a sus mecenas, de los Ortiori Sellari, Zanobi Buondelmonti, 1491 a 1527, y Cosimo Rucellai, 1495 a 1519, parece dar por sentado que este último está con vida. Menor que. 72, la hipótesis de Gilbert se basaba en que esos primeros 18 capítulos del libro 1 tenían una temática diferenciada y no seguían ningún patrón de comentario del texto liviano, por lo que podían constituir un bloque anterior, cf. F. Gilbert, The Composition and Structure of Machiavelli's Discorsi, Journal of the History of Ideas 14, 1953, páginas 148 a 152. Con todo, el argumento, por diferentes razones, no parece probatorio, cf. G. Inglese, DBI, 2006, página 95, aunque mucho menos probado resulta pensar que el comentario de El Príncipe sea un añadido anterior y que, por consiguiente, los discursos sean en toda su extensión posteriores a este, una hipótesis de H. Barron y sostenida, entre otros, por C. Lefort, 1972, página 324. Menor que. 73. G. Inglese, 2006, página 95. Menor que. 74, cf. F. Bausi, 2005, página 163 y 6. Menor que. 75. Bausi alega un pasaje, en Discursos, 2, 19, que haría referencia a los años 1523 a 1524, cf. F. Bausi, 2005, página 167 y 6. G. Inglese, por su parte, ha intentado refutar esta referencia como un error textual, G. Inglese, 2006, página 244. En caso de tener razón Bausi, podría interpretarse como una excepción que confirmaría que hubo alguna reelaboración del texto en un periodo muy posterior al de su composición. Menor que. 76, G. Inglese, por ejemplo, admite algunos pasajes que implican notoriamente una reelaboración o revisión, aunque en cualquier caso se trata de un número limitado, G. Inglese, 2006, página 97. Por el contrario, F. Bausi, 2005, página 169, habla, y lo muestra con todo lujo de detalles, de un texto inacabado, fragmentario, discontinuo, provisional y discorde, tesis que parece difícilmente refutable, pero de la que no se sigue ni una precariedad textual irremediable ni una continua reelaboración posterior por parte de su autor. Menor que. 77, J. Nardi, O.P. Cit. Vol. 2, 7, página 77. Menor que. 78. Una tabla de concordancias sobre el comentario a Tito Livio, que muestra las continuidades y anomalías, fue ofrecida por primera vez por F. Gilbert, Art. Cit. Páginas 142 a 143, y ha sido recientemente revisada por G. Inglese, 2006, páginas 100 a 101. Menor que. 79. F. Bausi, 2005, páginas 178 a 181. Menor que. 80. Traducción en epistolario privado. Menor que.
81. Existe traducción española, Sumario de los Asuntos de la Ciudad de Luca, en Escritos Políticos Breves, 131 a 138. Menor que. 82. Traducción en Epistolario Privado, página 337. Menor que. 83. R. Ridolfi, 1969, páginas 310 a 311. Menor que. 84. Traducción en el presente volumen, páginas 663 a 681. Aprovechando la falta de herederos en la familia Medicea, el Discursus propone prácticamente una vuelta a los fundamentos republicanos de Florencia bajo el liderazgo y supervisión de los Médicis, cf. R. von Albertini, Das Florentinische Staatsbewusstsein im Übergang von der Republik zum Prinzipat, Berna, Frank, 1955, página 84 y 6. Menor que. 85. Traducción en Epistolario Privado, páginas 324 a 326. Menor que. 86. Y vid, páginas 354 a 358. Menor que. 87. Existe traducción española, Minuta de Disposiciones para la Reforma del Estado de Florencia, en Escritos Políticos Breves, páginas 160 a 168. Menor que. 88. Traducción en Epistolario Privado, página 344. Menor que. 89. Existe traducción española, Informe sobre una visita efectuada para fortificar Florencia, en Escritos Políticos Breves, páginas 169 a 177. Menor que. 90. Traducción en Epistolario Privado, página 407. Menor que. 91. G. B. Busini, Lettere a Benedetto Barci sopra l'assedio di Firenze, ed. D.G. Milanesi, Florencia, Le Monnier, 1861, páginas 84 a 85. Menor que. 92. Existe traducción española, Alocución dirigida a una magistratura, en Escritos Políticos Breves, páginas 127 a 131. Menor que. 93. O. Tomasini, 1994 a 1999, Volume 2, páginas 902 a 905. Menor que. 94. G. Procacci, Machiavelli nella cultura europea dell'età moderna, Roma, La Terza, 1995, páginas 300 a 301. Menor que. 95. G. Sasso, 1987 a 1988, Volume 3, página 294. Para una opinión contraria, cf. F. Bausi, 2005, página 99. Menor que. 96. F. Bausi, 2005, página 18 y 6. Sobre esta problemática, cf. M. Gay, Machiavel et la tradition philosophique, París, Puff, 2007. En un sentido algo diferente, F. Depp, 1987, página 296, argumenta la ruptura de Maquiavelo con la tradición filosófica, ética y teológica. Menor que. 97. L. Althusser, Política e Historia. De Maquiavelo a Marx, Buenos Aires, Katz, 2007, página 242. Menor que. 98. A. Gramsci, 1975, página 30. Menor que. 99. P. Anderson, Lineages of the Absolutist State, Londres, Verso, 1974, página 166. Menor que 100, algo ya señalado en el comentario a la edición del texto llevado a cabo por J.J. Marchand, O.P. Cit. Páginas 60 a 63. Menor que 101. Sobre la tradición realista y Maquiavelo hay numerosos trabajos, de los que destacamos el de R. W. Dyson, Natural Law and Political Realism in the History of Political Thought, Nueva York, Peter Lang, 2005, Volume. Y, menor que 102, de acuerdo con Sasso, la novedad teorética de Maquiavelo estaría en su percepción de lo effettuale, G. Sasso, 1967, página 319, menor que 103, cf. N. Maquiavelo A.F. Guicciardini, 17-5-1521. En este sentido, algunos autores han recalcado con razón el carácter consecuencialista de la actividad política. Una actividad que no se refiere directamente al ámbito de la moralidad, sino a sus condiciones políticas, de producción y reproducción. J. M.
Bermudo, 1994, página 256 y 6. Una actividad, pues, que no admite decisiones impecables y que conlleva de alguna manera una concepción trágica del mundo político, cf. R. del Águila y S. Chaparro, 2006, página 269 et passim. Menor que, 104, ya Norsa le dedica precisamente un volumen a Norsa, il principio della forza nel pensiero politico di Niccolò Machiavelli, Milán, Hopley, 1936. Sasso hace de las nociones de fuerza y potencia la esencia del pensamiento político de Maquiavelo, cf. G. Sasso, Niccolò Machiavelli, Storia del suo pensiero politico, Nápoles, IISS, 1958, página 97. Y, en términos similares, F. Gilbert, 1965, página 154. Menor que, 105, Q. Skinner, Visions of Politics, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, Volume 2, páginas 186 a 212, M. Biroli, Republicanismo, Bari, La Terza, 1999, 13, R. Petit, The Freedom of the City. A Republican Idea, en A. Hamlin y P. Petit, eds. The Good Polity. Normative Analysis of the State, Oxford, Blackwell, 1989, páginas 141-168, en particular, páginas 161 a 162. Menor que, 106, sobre la diferenciación entre la concepción republicana y la liberal, BACR. Petit, Republicanism. A Theory of Freedom and Government, Oxford, Clarendon Press, 1997, páginas 31 a 36. Menor que, 107, que no sea primordial no quiere decir que no pueda rastrearse en absoluto. En Aristóteles, por ejemplo, hallamos una definición de la libertad en buena medida caracterizada como el opuesto de la esclavitud. Vivir como se quiere, pues dicen que esto es resultado de la libertad, pues lo propio del esclavo es vivir como no quiere, política, b. 2. Menor que, 108. D. Hughes, Niccolò Machiavelli. Die Macht und der Schein, Múnich, Verlag, 2000, página 44. Menor que, 109, H. Beran, The Crisis of the Early Italian Renaissance. Civic Humanism and Republican Liberty in an Age of Classicism and Tyranny, 2 vols, Princeton, Princeton University Press, 1955, páginas 165 a 167, G. Sasso, 1967, página 315. Menor que, 110, Butler ha insistido en esta aportación de Maquiavelo para la defensa republicana de la libertad, M. Butler, Between Form and Event. Machiavelli's Theory of Political Freedom, Boston, Kluwer Academic Publishers, 2000, página 5. Et passim. Menor que, 111, en fecha reciente, el republicanismo de Maquiavelo ha sido enfáticamente puesto en entredicho por Bausi, a partir sobre todo de su inconsistencia doctrinal y de esta reaproximación a la familia Medicea, cf. Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, ed. df. Bansi, Roma. Salerno, 2001, Volume. I, páginas 15 a 16 y f. Bansi, 2005, páginas 21 a 22. Menor que, 112, ideas similares en discursos, I, 37 y, XLVI. Existe también otro tipo de república, ligas, federaciones, cuyo esquema de conquista es mucho más limitado y benigno, aunque, en términos absolutos, inferior al modelo expansivo romano, cf. Discursos, 2, IV. Menor que, 113, th. Horkheimer, Los comienzos de la filosofía burguesa de la historia, Madrid, Alianza, 1982, páginas 42 a 43. Con más cautela que Horkheimer, Gramsci se refiere a esta oposición naturaleza humana, historia en relación a Maquiavelo, sin decantarse en una u otra dirección, a. Gramsci, Quaderni del Carcere, 5 vols. Turín, Einaudi, 1977, páginas 1598 a 1599. Menor que 114, n. Abagnano, Machiavelli Politico, Rivista di Filosofía I, 1969, página 11. Menor que 115. Butler, Between Form and Event, páginas 7 a 9 et passim. Menor que 116, J. G.
A. Pocock, 2008, página 132. Menor que, 117, y Vid, página 80. Menor que, 118, en los autores cristianos, la fortuna tiende a ser absorbida por la divina providencia y se convierte en un instrumento de justicia inescrutable en las manos de Dios. Boecio, The Consolation Philosophiae, IV, B. Dante, Infierno, 7, 25-99. Menor que, 119, Maquiavelo niega por consiguiente el carácter seguro del saber astrológico. Cierto es que Maquiavelo admite en otro lugar, Discursos, I, LVI, la posibilidad de la prognosis y la profecía natural, pero esta prognosis no constituye una ciencia, ni desde luego un saber teórico al que deba atenerse la práctica política, sino más bien un dato que tener en cuenta y utilizar o manipular con fines políticos. Menor que, 120, de acuerdo con Parel, esta diferenciación tendría una base astrológica en sentido técnico. A. J. Parel, The Machiavellian Cosmos, New Haven, Yale University Press, 1992, página 70. En mi opinión, la distinción no tiene este sentido técnico, sino que es un topos que se encuentra ya en Petrarca, Familiarem Rerum, 17, 3, quien, por cierto, era totalmente contrario a la posibilidad de una astrología adivinatoria. Menor que, 121, como es bien sabido, la fortuna concede al hombre la ocasione, estado de cosas favorable a la acción, aunque marcado por la transitoriedad, cf. Discursos, 2, prólogo. El Príncipe, sexto. Historia de Florencia, IV, 29. Menor que, 122, la traducción española de estas cartas procede del Epistolario Privado, 2007. Menor que 123, H. Munkler, 1990, página 249, subraya que el énfasis maquiaveliano en la noción de necesita no solo se opone a la medieval Providentia Dei, sino también al culto renacentista de la fortuna. Menor que, 124. Del Águila ha subrayado con razón el predominio de la contingencia en el universo político maquiaveliano, en Un mundo sin principio reunificador ni armonizador alguno, R. del Águila, La senda del mal. Política y razón de Estado, Madrid, Taurus, 2000, página 83. Menor que, 125, el V Concilio Lateranense, iniciado en Roma en mayo de 1512 y prolongado hasta el año 1517. Entre otras cosas, se condena la exposición doctrinal de la eternidad del mundo, nada infrecuente en ambientes escolásticos, a no ser para defender la fe cristiana. Menor que, 126, cf. M. Martelli, Shede suya cultura di Machiavelli, Interpres B, 1985, páginas 283-303. Menor que, 127, por tanto, esta expresión excluiría que estuviésemos ante un estricto naturalismo aristotélico, como pretende Parel, A. J. Parel, O.P. Cit., páginas 37-38. Otros autores la consideran como una expresión que tiene un mero valor retórico, M. A. Granada, 1988, páginas 141-142. Menor que, 128, H. Munkler, 1990, páginas 38-45, ha insistido en desmarcar la concepción maquiaveliana de la historia de las versiones fatalistas, moralischen terrorismus en términos de Kant, o indiferentes, abderitismus, tal y como podríamos interpretar otras versiones clásicas de la misma, y, del mismo autor, sobre la concepción cíclica, páginas 338-351. Menor que, 129, una posición sostenida, por ejemplo, por S. de Gracia, Machiavelli in Hell, Harvester with Chief, Hemel Hempstead, Hertfordshire, 1989, páginas 90-91. Menor que, 130, un patriotismo grato a Dios aparece por ejemplo también en su discurso sobre la situación de Florencia. Sobre el patriotismo en Maquiavelo y relacionado con el amor a la libertad, cf. Y. Che. Sarca, el amor a la patria en Maquiavelo, en Figuras del Poder. Estudios de Filosofía Política, de Maquiavelo a Foucault, Madrid, Biblioteca Nueva, 2004, páginas 27-40. Menor que, 131. Y. Berlín, 1992, página 105, et passim. Menor que, 132, b. Mindel, Machiavelli's Realism, Review of Politics 47 medios, 1985, página 214 et passim, s.
Forde, Varieties of Realism. Thucydides and Machiavelli, The Journal of Politics 54 medios, 1992, página 381. Menor que 1. Nicolaus Maclaveles, Ad Magnificum Labrentium Medicem menor que 2. De Principatibus. Quod sint genera Principatum et quipus modis acquirantur menor que 3. Francesco Sforza, 1401 a 1466. Se adueñó del poder luego de abatir la República Ambrosiana, 1450, que se había constituido en Milán tras la muerte de Filippo Maria Visconti. Menor que 4. Fernando el Católico, 1452 a 1516. Menor que 5. De Principatibus Hereditariis menor que 6. En los discursos sobre la primera década de Tito Livio, en el presente volumen. Menor que 7. Referencia a Ercole d'Este, que estipuló un acuerdo con los venecianos en Bagnolo en 1484, y a Alfonso d'Este, quien en 1510 fue desposeído del poder durante un breve lapso de tiempo por Julio II. Menor que 8. De Principatibus Mixtis menor que 9. Ludovico Sforza, apodado el Moro, 1452 a 1508. Menor que 10. A decir verdad, los romanos no fueron llamados por los etolios, aunque se intervinieron contra Filipo V de Macedonia y sus aliados aqueos, ya que habían favorecido a Aníbal. Derrotados Filipo y la Liga Aquea, 197 a. C. Los romanos se deshicieron de los etolios y de Antíoco unos años después, en 189 a. C. Menor que 11. Luis XII y Carlos VIII. Menor que 12. Alejandro VI Borgia. Menor que 13. En el capítulo 18. Menor que 14. Durante su primera legación en Francia, 1500. Menor que 15. Cur Darii regnam. Quod Alexander occupaverat, a successoribus sui post Alessandri mortem non defecit menor que 16. División administrativa del Imperio Otomano. Menor que 17. Darío III, rey de Persia, 337 a 330 a. C. Menor que 18. Rey de Epiro, finalmente derrotado por los romanos en Benevento, 275 a. C. Luego de haberse adueñado por un tiempo de territorios de Italia meridional y de Sicilia. Menor que 19. Quomodo administrandae sunt civitates vel principatus qui antequam occuparentur sui legibus vivebant menor que 20. La rebelión de Pisa tuvo lugar en 1494. Menor que 21. De Principatibus nobis qui armis propriis et virtute acquiruntur menor que 22. El famoso predicador Dominico, gran protagonista de la República Florentina, que murió en la hoguera en plena Piazza della Signoria, 23 de mayo de 1498. Menor que 23. Hierón II, tirano de Siracusa, k. 306-215 a. C. Menor que 24. Que para reinar, nada le faltaba salvo el reino. Justino. 23, 4. Menor que 25. De Principatibus nobis qui alienis armis et fortuna acquiruntur menor que 26. Giuliano della Rovere, luego Julio II, Giovanni Colonna, Rafael Herriario y Ascanio Sforza. Menor que 27. De Hisci per accelera ad Principatum pervenere menor que 28. Tirano de Siracusa, 316 a 289 a. C. Menor que 29. De Principatus civile menor que 30. Tirano de Esparta, 205 a 192 a. C. Menor que 31. Tiberio y Cayo Graco, los infortunados tribunos de la plebe, cf. Discursos, 1 a 37. Menor que 32. Tras la revuelta de los Ciompi, 1378, Giorgio Scali se convirtió en una especie de jefe popular, su arrogancia hizo que poco después fuera ajusticiado. Menor que 33. Quomodo omnium principatuum vires perpendi debeant menor que 34. En los capítulos IX y 19. Menor que 35. De Principatibus Ecclesiasticis menor que 36. En 1494. Menor que 37. Sixto IV, 1471 a 1484. Menor que 38. León X Medici, 1513 a 1521. Menor que 39. Quod sunt genera militiae et de mercenariis militibus menor que 40. En el capítulo 8. Menor que
41, expresión con la que Maquiavelo indica cuán fácilmente se movió Carlos VIII por Italia. La tiza, en efecto, la utilizaban las avanzadillas para señalar los alojamientos. Menor que, 42, el 15 de septiembre de 1448. Menor que, 43, John Hogwood, aventurero inglés a sueldo de Florencia. Menor que, 44, Los hombres de Andrea Fortebracci, Braccio da Montone. Menor que, 45, Francesco Busson, conde de Carmagnola. Menor que, 46, Bartolomeo Colleoni, célebre condottiero. El término proviene de condota, es decir, el contrato estipulado por el jefe militar y el contratante para el que debía guerrear. Menor que, 47, Niccolò Orsini. Menor que, 48, Alberigo da Barbiano, conde de Cuneo. Menor que, 49, referencias a Carlos VIII, Luis XII y Fernando el Católico. Menor que, 50, de militibus mixtis et propriis. Menor que, 51, en 1511, el Papa Julio II estableció la Liga Santa con Fernando el Católico. Menor que, 52, el 11 de abril de 1512. Menor que, 53, Juan Cantacuzeno, en 1346. Menor que, 54, al final de la Guerra de los 100 Años, en 1453. Menor que, 55, en el capítulo 3. Menor que, 56, pues nada hay tan débil e inestable como la reputación de poder que no se basa en las propias fuerzas. Cita memorística de Tácito, Anales, 13, 19. Menor que, 57, quod principem deseat circa militiam. Menor que, 58, la Ciropedia. Menor que, 59, de his rebus quipus homines et praesertim principos laudantur od vituperantur. Menor que, 60, de liberalitate et parsimonia. Menor que, 61, Luis XII. Menor que, 62, Fernando el Católico. Menor que, 63, de crudelitate et pietate, et ansit melius amarin quam timeri, vele contra. Menor que, 64, la difícil situación y la novedad del reino me constriñen a usar tales medidas y a vigilar sin descanso sus fronteras. Virgilio, Eneida, I, VV. 562 a 563. Menor que, 65, en el capítulo 9. Menor que, 66, Escipión el Africano, el vencedor de Aníbal. Menor que, 67, en el año 206 a. C. Menor que, 68, quomodo lides a principibus sit servanda. Menor que, 69, nueva alusión a Fernando el Católico. Menor que, 70, de contemptu et odio fugiendo. Menor que, 71, en los capítulos 16 y 17. Menor que, 72, en el capítulo 9. Menor que, 73, en 1445. Menor que, 74, el Parlamento de París. Menor que 75, desde Marco Aurelio a Maximino, esto es, desde el año 161 al 238 d. C. Menor que, 76. Al sultán de Egipto. Menor que, 77, Anarses et multa alia quae cotidia principibus fiunt utilia an inutilia sint. Menor que, 78, en el capítulo 13. Menor que, 79, Girola Morriario. Menor que, 80, quod principem deseat ut egregius habeatur. Menor que, 81, el reino musulmán de Granada fue conquistado en 1492. Menor que, 82, término con el que en España, desde el siglo XV hasta comienzos del XVIII, se designaba despectivamente a los judíos que seguían practicando encubiertamente su religión. El término se difundió por otros países. Menor que, 83, alusión a la conquista del reino de Nápoles. Menor que, 84, alusión a la ocupación de Navarra. Menor que, 85, Bernabo Visconti, 1319 a 1385. Menor que, 86, en relación a lo que aquellos dicen, a saber, que no os inmiscuyáis en la guerra, nada es más ajeno a vuestro interés, sin respeto ni dignidad, seréis premio del vencedor. Tito Livio, Historia de Roma desde su fundación, 35, 49. Menor que 87, en 1400.